Buenos días, amado hermano, querida hermana. Bienvenido a este espacio que Dios preparó para ti esta mañana. Antes de que comience cualquier otra cosa hoy, antes de que revises el celular, antes de que pienses en el trabajo, antes de que la lista de pendientes empiece a pesar sobre tus hombros, quiero que hagas algo. Pon la mano sobre tu pecho. Siente tu corazón latiendo. Ese latido que ocurrió mientras dormías, sin que tú hicieras nada para producirlo. Ese latido que lleva funcionando desde antes de que nacieras. Ese latido que esta mañana te trajo a un nuevo día. Eso ya es una promesa cumplida. Porque hay alguien que no durmió mientras tú descansabas. Hay alguien que vigiló mientras tú cerrabas los ojos. Hay alguien que sostuvo tu respiración, que mantuvo tu corazón en ritmo, que guardó tu hogar en la noche. Y ese alguien quiere hablarte esta mañana a través de las palabras más antiguas y más poderosas que se han escrito sobre el cuidado de Dios hacia su pueblo. El Salmo 23, no como un texto que recitamos de memoria, no como una tradición religiosa que repetimos porque siempre la hemos repetido, sino como una declaración viva, actual, personal, escrita hace más de 3000 años por un hombre que había estado en el valle más oscuro y había salido con una certeza que ninguna circunstancia pudo quitarle. David escribió este salmo, y David no era un hombre que conocía a Dios desde la comodidad, era un hombre que había huido por su vida, que había dormido en cuevas, que había sido traicionado por personas cercanas, que había cometido errores graves y había cargado el peso de sus consecuencias, que había llorado hasta quedarse sin palabras, que había sentido que el cielo estaba cerrado. Y sin embargo, ese mismo hombre escribió: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". No, el Señor fue mi pastor cuando todo iba bien. No, el Señor será mi pastor si me porto bien. El Señor es mi pastor. Tiempo presente, declaración activa, en medio de todo lo que estaba viviendo, en medio de todo lo que no entendía, en medio de todo lo que todavía no se había resuelto, el Señor es mi pastor. Eso es lo que vamos a declarar juntos esta mañana. Y cuando lo declares con fe genuina, no como palabras vacías, sino como convicción del corazón, algo va a cambiar en cómo ves este día. Algo va a cambiar en cómo enfrentas lo que tienes por delante. Algo va a cambiar en el nivel de paz con el que caminas. Porque el Salmo 23 no es solo una promesa para los momentos difíciles. Es una descripción del estilo de vida del que habita bajo el cuidado de Dios. Es un mapa de cómo se ve la vida cuando reconoces que tienes un pastor que es infinitamente mejor que cualquier cosa que puedas encontrar en este mundo. Prepara tu corazón. Vamos a entrar juntos en este salmo, verso a verso, promesa por promesa, y vamos a dejar que cada palabra llegue al lugar que más la necesita en tu vida hoy. Antes de que comencemos, quiero pedirte algo. Si llegaste aquí esta mañana buscando una palabra, buscando paz, buscando a Dios, antes de que el día comience, este canal es tu hogar espiritual. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque mañana hay una nueva oración esperándote aquí. Y el día siguiente también, cada mañana, una palabra fresca del Señor para comenzar el día con Él. Ahora cerremos los ojos, respiremos profundo y hablemos con Dios. Padre Celestial, en este silencio de la mañana me detengo ante ti. No porque tenga todo resuelto, no porque haya llegado aquí con el corazón limpio de dudas y el espíritu libre de preguntas. Llego con lo que tengo, muy sé que eso es suficiente para ti, porque tú no buscas la perfección de quien ora, buscas la honestidad. Así que hoy llego honesto. Hay mañanas, Señor, en que me despierto y lo primero que siento es el peso de lo que no se ha resuelto, el peso de lo que viene en el día, el peso de las relaciones que están en tensión, de las deudas que siguen ahí, de las situaciones que llevan tiempo sin cambiar.
Hay mañanas en que abrir los ojos no se siente como un regalo, se siente como volver a enfrentar lo mismo. Y en esas mañanas, Señor, es cuando más necesito recordar lo que David recordó, que el Señor es mi pastor, no un administrador de mi vida, no un juez que observa mis errores desde lejos, no una fuerza abstracta que actúa de manera impersonal, un pastor, alguien que tiene una relación específica, personal, íntima, con cada oveja de su rebaño. Déjame quedarme un momento en esa imagen, Señor, porque creo que la mayoría de las personas que escuchan esta oración hoy no terminan de entender lo que significa tener un buen pastor. En la cultura de David, el pastor no era un empleado que cumplía horario. Era alguien que vivía con sus ovejas, las conocía por nombre, y esto no es metáfora. Los pastores del Medio Oriente realmente llamaban a sus ovejas por nombre y ellas respondían a su voz. El pastor sabía cuál oveja era más nerviosa, cuál tendía a perderse, cuál necesitaba más atención, cuál estaba comenzando a enfermarse antes de que los síntomas fueran obvios para todos. El pastor iba delante, no detrás para empujar al rebaño en una dirección, delante para explorar el terreno, identificar los peligros, encontrar los pastos buenos, verificar que el agua estuviera limpia. El rebaño seguía porque confiaba, porque reconocía la voz, porque había aprendido que donde el pastor iba, era seguro seguirlo. Y cuando una oveja se perdía, una sola, en un rebaño de 100, el pastor no decía que se las arregle. El pastor dejaba las 99 en lugar seguro y salía a buscar esa una. No importaba el tiempo, no importaba el esfuerzo, no importaba el terreno difícil. La oveja perdida era recuperada. Ese eres tú esta mañana, Señor. Ese es el pastor que tenemos. No uno que nos cuida desde la distancia con indiferencia profesional. Uno que nos conoce por nombre, uno que va delante para preparar el camino, uno que cuando nos perdemos nos busca, no porque lo merezcamos, sino porque le pertenecemos. Padre, que esta verdad aterrice en el corazón de cada persona que ora conmigo esta mañana. Que no sea solo una idea bonita que escuchan y olvidan cuando salgan a vivir el día. Que sea una certeza que cambia cómo se mueven, cómo hablan, cómo responden a lo que el día les trae. Que sepan, de verdad sepan, que no caminan solos hoy. El Señor es su pastor. Nada me faltará. Padre, esta es la promesa que más batallan los corazones que tienen necesidades reales. Y quiero hablar de ella con honestidad, porque sé que hay personas escuchando esto que tienen necesidades muy concretas. Facturas que no saben cómo pagar. Salud que no termina de recuperarse, trabajo que no llega, relaciones que no sanan, oraciones que han hecho durante meses o años y que todavía no ven respondidas. Y cuando escuchan, nada me faltará, algo en su interior dice, pero a mí sí me falta, a mí me está faltando justo ahora. Quiero que entendamos correctamente lo que David está declarando aquí. Porque esto no es una promesa de prosperidad sin proceso ni de abundancia sin espera. Es una declaración sobre el carácter del pastor. Nada me faltará, porque tengo un pastor que conoce exactamente lo que necesito, que ve lo que yo no veo, que trabaja en dimensiones a las que yo no tengo acceso, que provee de maneras que yo no puedo anticipar. Nada me faltará. No significa que recibiré todo lo que quiero en el tiempo que lo quiero. Significa que el pastor que me cuida no va a dejar que me falte nada que realmente necesite para cumplir lo que vine a cumplir en esta tierra. Esa es una diferencia enorme, porque a veces lo que queremos y lo que necesitamos son cosas muy distintas. Y el buen pastor, que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, provee lo que necesitamos, en el tiempo que lo necesitamos, de la manera que más nos conviene. A veces esa provisión llega rápido y de manera obvia. A veces llega lenta y de manera inesperada. A veces llega de una fuente que no habríamos buscado.
A veces llega en una forma que en el momento no reconocemos como provisión, pero que meses después miramos hacia atrás y decimos, eso fue Dios. Señor, hoy declaro que confío en tu provisión, no en la que puedo ver, no en la que puedo calcular, no en la que depende de mis propias fuerzas o recursos, en la tuya, en la que no tiene límite de fuente, en la que no depende de la economía del mundo, en la que nace de la abundancia de un Padre que nunca ha tenido escasez y que nunca la tendrá. Hay necesidades en mi vida hoy. Las pongo ante ti, cada una, con su nombre, con su urgencia, con su historia, y junto con ellas, pongo mi confianza en que tú ya las viste, ya tienes la respuesta, ya estás moviéndote en lo invisible para que lo que necesito llegue en el momento exacto. No con desesperación, con fe. Nada me faltará. Rechazo esta mañana el espíritu de escasez que intenta convencerme de que lo que tengo no es suficiente, de que lo que soy no es suficiente, de que lo que viene no será suficiente. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y en su lugar recibo la certeza de que el Dios que cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, ese mismo Dios me cuida a mí, y que su cuidado no falla. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Padre, vivimos en un mundo que premia la actividad y castiga el descanso. Vivimos en una cultura donde estar ocupado es una señal de éxito y descansar es una señal de debilidad. Donde la persona que para respirar, que dice necesito detenerme, que reconoce que está agotada, esa persona muchas veces siente vergüenza de su propio cansancio. Y tú, Señor, en medio de ese mundo dices, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Me hace, no me invita si quiero, no me sugiere cuando puedo, me hace. Hay una intención activa del pastor de llevar a la oveja al lugar donde puede descansar. Hay una preocupación genuina por el bienestar del rebaño que va más allá de solo mantenerlo vivo. El buen pastor quiere que sus ovejas prosperen. Y las ovejas no prosperan cuando están constantemente en movimiento, constantemente bajo estrés, constantemente al límite. Necesitan pastos delicados. Necesitan aguas de reposo. Señor, yo necesito eso. No la pausa superficial de un momento entre una tarea y otra. No el entretenimiento que distrae pero no restaura. El descanso profundo del alma, ese que solo tú puedes dar. El reposo que Jesús prometió en Mateo 11 cuando dijo, vengan a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. No los invitaré a descansar, los haré descansar. Hay partes de mí que llevan demasiado tiempo sin ese descanso. Hay un agotamiento que no se va con dormir bien, porque no es agotamiento físico, es agotamiento del alma. El agotamiento de cargar demasiado tiempo cosas que no me corresponden cargar. El agotamiento de intentar controlar lo que no puedo controlar. El agotamiento de preocuparme por el futuro en lugar de confiar en ti. Llévame a pastos delicados hoy. A esos espacios de quietud contigo, aunque sean breves, aunque sean en el celular detenido por un momento, aunque sean en los segundos antes de dormirme. Llévame a aguas de reposo, no a las fuentes de información que me agitan, no a las conversaciones que me drenan. A tu presencia, que es la única fuente que restaura lo que el mundo desgasta. Conforta mi alma hoy, Señor, porque hay capas de cansancio en mí que no terminé de nombrar. Hay emociones que procesé a medias porque el día seguía y no había tiempo de sentarlas. Hay duelos que están incompletos. Hay preguntas que guardé porque no había dónde ponerlas. Toca esas áreas con tu amor sanador, no con parches temporales, con sanidad real, profunda, que llega a la raíz. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, a veces no sé cuál es el camino correcto,
Hay decisiones frente a mí que tienen múltiples opciones y no sé cuál elegir. Hay situaciones que parecen no tener solución visible. Hay momentos en que el camino que tenía sentido de repente ya no lo tiene y el nuevo camino todavía no está claro. Y en esos momentos de confusión, que a veces se sienten como parálisis, como estar atrapado entre opciones sin saber qué hacer, la promesa del Salmo 23 dice: me guiará por sendas de justicia. No que yo encontraré el camino por mi propia inteligencia, no que las circunstancias se organizarán solas de manera obvia, sino que hay un pastor que guía activamente, deliberadamente, con propósito. Y lo hace por amor de su nombre, no por mis méritos, no porque me lo haya ganado, no porque haya hecho suficientes cosas correctas para merecer su guía. Lo hace porque su nombre es fiel, su nombre es verdadero, su nombre es el de un pastor que cuida de sus ovejas, y ese cuidado no está condicionado a nuestro desempeño. Señor, necesito esa guía hoy, para las decisiones que tengo que tomar, para el camino que no está claro, para los proyectos que no sé si vale la pena continuar, para las relaciones que no sé cómo navegar, para las preguntas sobre el futuro que todavía no tienen respuesta. Guíame, no con señales dramáticas que necesite interpretar con ansiedad, con la paz que viene cuando el camino es correcto, con la incomodidad que viene cuando me estoy alejando de lo que me conviene, con las personas que pones en mi camino para hablarme en los momentos exactos, con la palabra tuya que llega viva en el momento preciso. Y dame la sabiduría para reconocer tu guía cuando la vea, para no pasar por alto lo que me estás mostrando porque estoy mirando en la dirección equivocada, para confiar en tu dirección incluso cuando lleva por caminos que no habría elegido yo. Perdóname, Señor, por las veces que me adelanté, por las decisiones que tomé sin consultarte, convencido de que sabía mejor que tú lo que necesitaba, por los caminos que elegí por impulso, por miedo, por presión de otros, sin tomar el tiempo de preguntarte cuál era el tuyo. Hoy me comprometo a seguirte. A donde tú vayas, voy. Cuando tú te detengas, me detengo. Tu guía es más valiosa que mi criterio propio. Siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Padre, este versículo que tantas veces se cita en los funerales, que tantas veces se graba en lápidas, que tantas veces se usa para consolar a los que están en el dolor más profundo, y este versículo tiene algo que quiero que notemos juntos esta mañana. No dice, aunque evites el valle de sombra, dice, aunque andes en él. El camino del que tiene al Señor como pastor no es un camino que rodea todos los valles. No es un camino que tiene garantía de nunca pasar por oscuridad, por dificultad, por temporadas donde la luz parece lejana. El camino incluye valles, incluye sombras, incluye momentos donde lo que te rodea es oscuro y lo que tienes por delante no está claro. Pero hay una diferencia fundamental entre andar en el valle solo y andar en el valle acompañado. La oveja que está sola en el valle tiene razón de temer, no tiene fuerza para defenderse, no tiene la capacidad de orientarse en la oscuridad, no sabe si la salida está a la derecha o a la izquierda. Todo lo que la rodea es amenaza, pero la oveja que está en el valle con su pastor, esa oveja tiene todo lo que necesita. El pastor lleva la vara, que ahuyenta a los depredadores. El pastor lleva el cayado, que sostiene a la oveja cuando tropieza. El pastor conoce el terreno. El pastor sabe dónde está la salida. El pastor no va a abandonar a la oveja en el valle. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El antídoto al miedo en el valle no es la ausencia del valle, es la presencia del pastor en el valle. Señor, hay personas escuchando esta oración esta mañana que están en su propio valle. No sé cuál es el valle de cada uno, pero tú sí lo sabes.
Puede ser el valle de una enfermedad que no termina de resolverse, el valle de una relación que está en crisis, el valle de una pérdida que todavía duele demasiado, el valle del desempleo, el valle de la soledad, el valle de la duda espiritual, ese valle oscuro donde Dios parece silencioso y la fe parece frágil. Para cada uno de ellos, Señor, esta es tu promesa. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No porque el valle desaparezca de inmediato, no porque el dolor se vaya en el momento en que lo pides, sino porque en el valle, en el fondo mismo del valle, donde todo es oscuro y el camino no se ve, tú estás ahí. Tu vara me protege, tu cayado me sostiene, tu presencia me dice que el valle tiene salida, porque el pastor que me acompaña ya conoce el camino de regreso a los pastos delicados. Que la persona que está en el valle esta mañana reciba esta promesa no como consuelo vacío, sino como certeza real. Tú no te fuiste cuando llegó la oscuridad. Estás más presente en la oscuridad que en cualquier otro momento, porque es en la oscuridad donde más necesitamos que se haga real lo que creemos. Señor, en este momento quiero detenerme para interceder por quienes oran conmigo hoy, porque sé que no todos llegan aquí en el mismo estado. Hay algunos que llegaron con paz y están aquí para profundizarla, pero hay otros que llegaron con el corazón cargado, buscando algo que no saben nombrar exactamente, solo saben que necesitan a Dios esta mañana. Este espacio es para ti. Este canal existe para ti. Suscríbete y acompáñanos cada mañana, porque aquí hay una oración esperándote cada día. No tienes que caminar solo lo que estás caminando. Intercedo por el que amaneció hoy con miedo. No el miedo específico a algo concreto, sino ese miedo difuso que se instala en el pecho sin avisar, que hace que el día parezca amenazante antes de haber comenzado. Señor, que tu paz entre donde el miedo intenta reinar, que tu presencia sea más real que cualquier amenaza. Intercedo por el que lleva semanas o meses buscando trabajo sin encontrar, por la presión de las cuentas que siguen llegando mientras los ingresos no llegan, por el golpe a la autoestima que viene de sentir que nadie te quiere en su equipo. Señor, abre la puerta que solo tú puedes abrir. Y mientras esa puerta llega, que esa persona sienta tu provisión de maneras que la sostengan en la espera. Intercedo por la persona que está cuidando a alguien enfermo, que pasa sus días y sus noches en hospitales o en casas convertidas en clínicas, que se olvidó de cuidarse a sí misma porque está tan enfocada en cuidar al otro. Señor, cuida al cuidador, renueva sus fuerzas, que sepa que lo que hace tiene un valor eterno y que en los momentos de agotamiento total sienta tu brazo sosteniéndola. Intercedo por el matrimonio que está en crisis, por la pareja que ya no sabe cómo hablar sin que todo termine en conflicto, por los que llegaron al punto donde piensan que quizás sería más fácil rendirse. Señor, entra en ese matrimonio. Donde hay orgullo, pon ternura. Donde hay heridas viejas, pon disposición al perdón. Donde hay distancia, pon el deseo de volver a acercarse. Restaura lo que el tiempo y el dolor desgastaron. Intercedo por el joven que no sabe quién es ni para qué está aquí, que está en esa etapa donde el mundo le ofrece 1000 identidades y ninguna le termina de calzar, que mira a los que lo rodean y siente que todos tienen más claro su camino que él. Señor, habla a ese joven. Recuérdale que fue creado con propósito específico, con dones únicos, con un lugar en este mundo que nadie más puede ocupar, que no necesita encontrar su identidad en el mundo, la tiene en ti. Intercedo por el que hoy está en el límite de sus fuerzas, el que se levantó pensando que no puede más, que el peso es demasiado, que está cansado de seguir intentando cuando parece que nada cambia. Señor, en este momento, envuélvelo con tu presencia. Recuérdale que el valle tiene salida, que el pastor va delante, que este no es el final de su historia. A todos ellos, la promesa del Salmo 23.
El Señor es su pastor. Nada les faltará. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre, me detengo en estas dos herramientas del pastor y en lo que representan para mi vida hoy. La vara era el instrumento de protección. Cuando un depredador, un lobo, un oso, un león se acercaba al rebaño, el pastor empuñaba la vara. Era la señal de que entre el depredador y las ovejas estaba el pastor y que el pastor no iba a ceder. La vara decía: para llegar a mis ovejas, tienes que pasar por mí. El cayado era el instrumento de guía y rescate. Cuando una oveja se atascaba en un lugar difícil, cuando resbalaba en un terreno peligroso, cuando se quedaba colgada en un precipicio, el cayado del pastor la alcanzaba. La curvatura del cayado se colocaba suavemente alrededor del cuello o el cuerpo de la oveja y la jalaba de vuelta al camino. El cayado no hacía daño. El cayado salvaba. ¿Sabes lo que eso significa para tu vida hoy? Significa que cuando algo se aproxima con intención de dañarte, cuando el enemigo se acerca con sus planes de destrucción, con sus flechas de miedo y duda y desesperanza, el pastor está entre tú y eso. No tienes que enfrentar esas amenazas solo. Tienes a alguien que empuña la vara en tu defensa. Y cuando te desvías, cuando por impulso o por error o por simplemente no haber visto venir la trampa, te encuentras en un lugar difícil del que no sabes cómo salir, el cayado del pastor te alcanza, no para juzgarte, no para avergonzarte, para sacarte de donde estás y regresarte al camino. Señor, gracias por tu vara, por las veces que algo malo se aproximó a mi vida y no llegó, porque tú estabas entre eso y yo. Por las amenazas que no vi, pero que tú desviaste, por los planes de destrucción que se formaron y que no prosperaron, por los ataques que llegaron debilitados o que no llegaron del todo, porque tu vara los frenó. Y gracias por tu cayado, por las veces que me desvié y me alcanzaste, por las veces que estaba en un lugar del que no sabía cómo salir y tú abriste el camino, por las veces que caí y la mano que me levantó tenía la forma de una persona, una palabra, una circunstancia que tú enviaste exactamente cuando la necesitaba. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque me recuerdan que no estoy solo en este camino, que hay alguien que lucha por mí y que me rescata, que hay alguien cuya presencia convierte los lugares más peligrosos en lugares atravesables. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta imagen me sacude cada vez que la leo, Señor. No dice que eliminas a los angustiadores antes de poner la mesa. No dice que esperas a que todas las amenazas desaparezcan para entonces darme lo que necesito. Dice que preparas la mesa delante de mí en presencia de todo lo que intenta angustiarme, en presencia de todo lo que intenta derrotarme, a plena vista de las circunstancias difíciles y los enemigos visibles e invisibles. Eso es una imagen de victoria que no depende de la ausencia de oposición. No eres un Dios que nos cuida escondiéndonos del problema. Eres un Dios que nos bendice en medio del problema, que prepara un banquete para nosotros mientras la dificultad observa, que nos da honra donde esperaban darnos vergüenza, que nos da provisión donde esperaban vernos en escasez, que nos da paz donde esperaban vernos en angustia. Señor, hay situaciones en mi vida que son como angustiadores, circunstancias que me presionan, personas que no quieren mi bien, fuerzas que intentan derribarme. Y frente a todo eso, tú preparas una mesa para mí. Siéntame a esa mesa hoy, que lo que me das en tu presencia sea tan real, tan abundante, tan irrebatible, que hasta lo que intenta angustiarme tenga que ver cómo soy bendecido. Que la victoria no sea solo interior, sino también evidente. Que lo que Dios hace en mi vida sea testimonio de que el Dios que me cuida es más poderoso que todo lo que se levantó en mi contra. Unges mi cabeza con aceite. La unción era señal de distinción, de separación para un propósito específico. Los reyes eran ungidos.
Los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos. La unción decía, esta persona tiene un llamado, una misión, una cobertura especial del Señor sobre su vida. Tú me unges, Señor, no porque sea rey o sacerdote en el sentido humano, porque soy hijo del Altísimo, porque tengo un propósito en esta tierra que nadie más puede cumplir exactamente como yo puedo cumplirlo, porque hay personas en mi vida que solo yo puedo alcanzar de la manera en que yo las puedo alcanzar, porque hay un lugar en la historia donde mi presencia hace una diferencia que nadie más puede hacer de la misma manera. Que esa unción sea real en mi vida hoy. Que el Espíritu Santo me capacite para hacer lo que por mis propias fuerzas nunca podría hacer. Que donde voy, algo cambie. No por mis méritos, por la unción que viene de ti. Mi copa está rebosando. No llena, rebosando, llegando al borde y derramándose. Más de lo que el recipiente puede contener. Así es como das, Señor. No con medida, no con exactamente lo suficiente, con abundancia que se derrama, con generosidad que no calcula. Y hoy recibo eso con toda la fe que hay en mí, que mi vida no sea una vida de escasez espiritual, que rebose de tu presencia, de tu paz, de tu amor, de tu gracia, que lo que tengo en ti sea tanto que no quepa solo en mí y tenga que derramarse hacia las personas que me rodean. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente. No quizás, no probablemente, no si me porto bien, ciertamente. El bien y la misericordia no son opciones que Dios considera ofrecer cuando las circunstancias son favorables. Son compañeros permanentes de quien camina bajo el cuidado del buen pastor. Me siguen como una sombra que no se separa, como guardianes que caminan detrás, asegurándose de que nada de lo que Dios preparó para mí quede atrás. Todos los días, no los días buenos, no los días donde me lo merezco. Todos los días, incluido el día en que fallé, incluido el día en que dudé, incluido el día más difícil que he vivido y el más difícil que está por venir. Su bondad no depende de mi desempeño. Su misericordia no tiene fecha de vencimiento. Son parte de quien Él es y no pueden separarse de su carácter más de lo que la luz puede separarse del sol. Padre, que esta certeza entre en los lugares de mi corazón donde todavía hay miedo de que en algún momento tu amor se acabe, donde hay la creencia secreta de que si fallo demasiado o de la manera equivocada, dejarás de cuidarme, donde hay la sensación de que tu paciencia conmigo tiene un límite que quizás ya alcancé. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso no cambia con mis errores. Eso no cambia con mi inconsistencia. Eso no cambia con los años que me tardé en volver a ti o con las veces que me alejé sabiendo que me estaba alejando. Es una promesa que se sostiene en el carácter eterno de un Dios que decidió amarte antes de que existieras y que no va a cambiar esa decisión porque estés pasando por un momento difícil. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo termina no con la mirada puesta en las circunstancias de la tierra, sino en la eternidad, el hogar final, la morada permanente, el lugar donde el pastor y las ovejas viven juntos sin separación, sin noche, sin amenaza. Eso también es tuyo. No como consuelo vago sobre el futuro, como promesa concreta sobre a dónde lleva este camino. El camino del que tiene al Señor como pastor no termina en el valle, termina en la casa del Señor, termina en la presencia plena del Dios que te cuidó en todos tus días. Eso cambia cómo ves lo que estás viviendo hoy, porque lo que vives hoy no es el capítulo final de tu historia, es parte del camino que lleva al hogar. Y el pastor que te lleva por ese camino ya conoce el destino, ya sabe cómo llegar, ya tiene garantizado el final de la historia. Señor,
Antes de que termine esta oración, quiero quedarme un momento más contigo. Quiero ser honesto sobre algo que pocas veces decimos en voz alta, ni siquiera cuando oramos. Hay temporadas en que el Salmo 23 se siente lejano. Temporadas en que declarar, el Señor es mi pastor, es un acto de fe que requiere esfuerzo porque el corazón no lo está sintiendo. Hay temporadas de valle donde el pastor parece silencioso, donde las aguas de reposo no se ven, donde la mesa no está servida y los angustiadores se sienten más reales que la promesa, donde el bien y la misericordia no se sienten siguiéndonos, sino que se sienten ausentes. Y en esas temporadas, la tentación es concluir que el Salmo es verdad para otros, pero no para mí. Que Dios cuida de los demás, pero mi caso es diferente. Que hay algo en mí que hace que las promesas no apliquen de la misma manera. Quiero decirte algo sobre eso. David escribió el Salmo 23 desde la experiencia, no desde la teoría, no desde una vida sin dificultad, desde años de pastorear ovejas en terrenos difíciles, de huir de Saúl, de perder personas que amaba, de fallar de maneras que lo avergonzaban. Y en medio de toda esa experiencia real, honesta y a veces oscura, llegó a la convicción de que el Señor era su pastor. No porque nunca dudó, sino porque siguió volviendo. La fe perseverante no es la que nunca tiene preguntas. Es la que tiene preguntas y sigue volviendo al Dios al que le hace las preguntas. Es la que en el valle no concluye que el pastor se fue, sino que lo llama con más fuerza. Es la que elige declarar, el Señor es mi pastor, incluso cuando en el momento no lo siente, porque sabe que la verdad no depende del sentimiento. Señor, ayúdame a ser esa clase de persona, a tener la fe que persevera, que en los días de valle no se rinde sino que se aferra, que en los días de duda no abandona, sino que le lleva la duda directamente a ti, que en los días de silencio tuyo no concluye que estás ausente, sino que espera con la certeza de que cuando hables de nuevo, valdrá la pena haber esperado. Porque la fidelidad de Dios no depende de cuánto la sienta, depende de quién es Él, y Él no cambia. Padre amado, llegamos al final de esta oración. Y quiero cerrar con lo que debería ser el cierre de cada día y el comienzo de cada mañana. Gratitud. No la gratitud que nace fácil cuando todo está saliendo bien. La gratitud que se elige, la que se cultiva, la que decide mirar lo que tiene en lugar de lo que le falta. La que dice, gracias incluso cuando no entiende todo lo que está pasando, porque confía en quien tiene el control. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día, por el milagro ordinario de haber abierto los ojos esta mañana, por el aire que llena mis pulmones, por la mente con la que puedo pensar y el corazón con el que puedo sentir y amar. Te doy gracias por las personas en mi vida, por las que me aman con todo y mis defectos, por las que han estado en los momentos difíciles cuando habría sido más fácil estar en los fáciles, por las que me han enseñado algo, incluso las que me enseñaron a través del dolor. Te doy gracias por tu palabra, por el Salmo 23, que sigue siendo verdad, hoy igual que lo fue cuando David lo escribió, por las promesas que no tienen fecha de vencimiento, por la certeza de que lo que Dios declaró sobre mi vida no puede ser revertido por ninguna circunstancia. Te doy gracias por las puertas abiertas y por las puertas cerradas, por los sí que llegaron y por los no que me protegieron de cosas que yo no podía ver, pero que tú sí veías, por los tiempos de espera que me formaron de maneras que la respuesta inmediata nunca habría podido formarme. Y te doy gracias por lo que todavía no llegó, por las promesas que están en camino, por las respuestas que todavía no veo, pero que sé que existen porque las pediste en oración y Dios escucha a los que le buscan. Esta mañana salgo diferente, no porque las circunstancias cambiaron, sino porque recordé quién soy
¿Y quién es mi pastor? Soy oveja de su rebaño. Estoy bajo su cuidado. Voy por sendas que él preparó. Camino acompañado por quien conoce cada terreno de mi historia. Y al final de este camino me espera la casa del Señor. Eso es suficiente. Más que suficiente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Hoy, mañana, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, antes de que cada uno salga a vivir este día, quiero hablar de algo más. De la diferencia que hace comenzar el día con esta oración versus comenzarlo sin ella. No es una diferencia mágica, no es que quien ora esta mañana va a tener un día sin problemas y quien no lo hace va a enfrentar todo el peso del mundo. La vida no funciona así y Dios no prometió que la fe nos protegería de las dificultades cotidianas. La diferencia es de postura. La persona que comienza el día habiendo declarado, el Señor es mi pastor, esa persona enfrenta el primer problema del día desde un lugar diferente, no desde el miedo que viene de sentirse solo contra el mundo, sino desde la certeza de que hay alguien que va delante, que ya preparó el camino, que está al tanto de todo lo que ese día va a traer. La persona que comienza el día recordando, nada me faltará, esa persona toma las decisiones de su día desde un lugar diferente. No desde la ansiedad de quien siente que todo depende de sus propias fuerzas y que si falla, no hay red de seguridad, sino desde la confianza de quien sabe que hay una provisión que no depende únicamente de sus recursos. La persona que comienza el día sabiendo que aunque ande en valle de sombra, no temerá mal alguno. Esa persona enfrenta las noticias difíciles, las conversaciones difíciles, los momentos inesperados del día desde un lugar diferente, no desde el pánico que paraliza, sino desde la paz que viene de saber que el pastor está en el valle con ella. Padre, que este día, cada vez que la lente humana nos diga algo que contradice el Salmo 23, tengamos la fe para elegir la lente del pastor. Para declarar la promesa por encima de la apariencia, para confiar en la palabra por encima de la circunstancia, y que al final de este día, cuando miremos hacia atrás, podamos reconocer su mano en cosas que esta mañana todavía no veíamos, su cuidado en momentos que parecieron casuales, pero que no lo eran, su guía en decisiones que tomamos sin darnos cuenta completamente de que Él estaba dirigiendo, su provisión llegando de maneras que no esperábamos, pero que llegaron justo a tiempo. Porque Él es fiel, siempre ha sido fiel, y seguirá siendo fiel mañana, y el día siguiente, y en todos los días que nos queden por vivir. El Señor es mi pastor, nada me faltará, hoy, mañana, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Esa es la diferencia. Y esa diferencia, acumulada día tras día, construye un tipo de vida que el mundo no puede fabricar y que las circunstancias no pueden destruir. Señor, que esta oración no sea un ritual de la mañana que se olvida en cuanto comienza el ruido del día, que sea una ancla, un punto de regreso, un recordatorio que resuene en el espíritu cada vez que el día intente convencernos de que estamos solos, de que no hay provisión, de que el valle no tiene salida. Que cuando el día sea difícil, y habrá días difíciles, algo dentro de nosotros recuerde esta mañana. Recuerde las promesas que declaramos, recuerde al pastor que nos cubre, y que ese recuerdo cambie cómo respondemos a lo que estamos enfrentando. Porque el Salmo 23 no es solo para orarlo en las mañanas,
Es para vivir en Él. Es para que sea el filtro a través del cual interpretamos todo lo que nos pasa. Cuando ves escasez, el filtro del Salmo 23 dice, nada me faltará. Cuando ves oscuridad, el filtro dice, no temeré mal alguno. Cuando ves amenaza, el filtro dice, tú preparas mesa delante de mí. Cuando ves incertidumbre sobre el futuro, el filtro dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el regalo de este salmo. No solo las palabras, sino la lente,